Fabio, hace tantos años que se viene hablando de estos temas que hoy nos sorprenden en este cambio, ¿no? En este cambio que vamos hacia lo espiritual. Pero ¿cuántos años hace que Fabio Serpa comenzó hablando de estos temas? Y estoy cumpliendo 54 años, una enormidad. Yo pensé que empecé como hobby los primeros años, porque yo tenía mi labor profesional, que era el actor, el director de radio, de televisión, de teatro, de cine. Y claro, cuando vi aquel ovni en 1959 cambió mi vida. Yo soy universitario, tengo 3 títulos universitarios, y haber visto aquel ovni fue un impacto de conciencia en mi vida. ¿Qué edad tenía en esa época? Tenía 29 años, hoy tengo 84 años. Muy bien llevados. Parece, sí, muchas gracias. Es por esto que le digo tanto a mis alumnos y a mis consultantes y a la gente en general que se acerca a todas las charlas mías y los seminarios. Tengo muchos talleres vivenciales. Es tener seguridad espiritual y mente objetiva, que después, si querés, hablamos de eso. Que a uno a veces en la universidad uno le dan un título y lo preparan profesionalmente para determinadas cosas, pero no le enseñan a ser ser humano. Y esto fue lo que en este contexto de los 54 años casi de la problemática del fenómeno ovni y de la vida extraterrestre, yo siempre, a mí al principio me costaba muchísimo. Yo allá entre el 59 y el 63, digamos, los primeros 4 años, yo le tengo que pedir perdón a los testigos que veían ovni, porque yo soy descendiente de alemanes, de austríacos, de vascos, universitario, de familia aristocrática. Yo me fui educado muy en el 2 más 2, 4, con la razón, con la lógica, y esta gente que venía y me hablaba de estos aparatos raros, yo le daba con todo, le hacía un interrogatorio de carácter policíaco. Pero igual, en el 2013 vos ves un ovni y yo me olvido que sos amiga mía y me pongo cara de perro y vos me tenés que convencer que viste un ovni, Claro. Porque se confunde mucho la gente. Claro. Y después en el 63 lo que pasa es que hubo una evidencia en una estancia tucumana, maravilloso, bajaron 6 ovnis, 6 platos voladores, como se decía en aquella época, y dejaron evidencia de la procedencia extraterrestre, carbonato de calcio en estado puro y carbonato de potasio, que no se juntan en este planeta Tierra, que no estaban en la Tierra tucumana, y ahí con el capitán Pagani de la Marina de Guerra, que en aquel momento era jefe del departamento OVNI, el brigadier Eduardo J. Palma, que era jefe del departamento OVNI de la aeronáutica, cuando se tomaba en serio, el gobierno argentino se tomaba en serio la problemática del fenómeno OVNI y de la vida extraterrestre, ahí empezamos a darnos cuenta y dicen, mira, me parece que es verdad lo que dice la gente, que tiene procedencia extraterrestre. Y empezamos a investigar y analizar, y bueno, y ahora tengo innumerables casos. Tengo 23 libros escritos, claro. Tengo documentales, 36 documentales. Yo he dado como 3 o 4 ahí en Azul y en distintos lugares. He vivido en 18 países, de Europa y de América, porque me conozco toda América, desde Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, y Costa Rica, y El Salvador, Estados Unidos. Lo único que no conozco de América es Canadá y Alaska, que alguna vez voy a llegar también. No sé si todavía estoy en tiempo. Fabio, pero esta concepción de una vida fuera de nuestro planeta también lo hizo interiorizarse más en lo que es el ser humano, ¿no? Claro, fue lo que fueron dando los extraterrestres. Por eso a mí mucha gente todavía sigue con lo fenoménico del objeto, que auténtica nosotros lo seguimos estudiando, porque todos los días nos dan siempre sorpresas. Yo encontré allá en la década del 60 pautas de comportamiento de que esta era una realidad, a partir del de no aceptar la vida extraterrestre, de no aceptar los ovnis, y llegué a la conclusión del sí. Le ha pasado a muchos científicos, compañeros míos, como el doctor Hynek, el famoso astrónomo norteamericano, el mentor de Steven Spielberg cuando hizo Encuentro cercano al tercer tipo, que era peor que yo. Él hablaba por televisión y en los reportajes que le hacía hablaba directamente negando
la problemática. Yo no, yo me quedaba con la duda, pero cuando el doctor Heine o el doctor Vallée, el creador del mapa del planeta Marte en la NASA, que fue un astrónomo de la Universidad de Sorbona de Francia, que vio un ovni y dijo, ¿qué es lo que he visto yo? Y empezó a introducirse en el tema, y cuando vos ves los testigos empezás a preguntarte, pará la mano, acá hay algo, acá no puede mentir tanta gente ni nada. Porque aparte es muy variable la gente que tiene. Y después yo fui dándome cuenta de los mensajes que me daban los extraterrestres en los contactos, no solo del primer tipo, segundo tipo y tercer tipo, sino del cuarto tipo, quinto tipo y sexto tipo. Y había un mensaje cultural, que es lo que vamos a hacer nosotros en el siglo XXI. Esto es lo que yo le enseño a la gente. Nosotros vivimos conociendo, mucha gente dice, yo de este tema ya conozco. Es muy soberbio, menos mal que dice la palabra conocer. Conoce, no pero no sabe. Claro. Ahí está. Y el saber es muy intrínseco, yo lo aprendí también a lo largo de toda la cordillera de los Andes. A mí me educaron en la universidad cuando yo estudiaba historia y estudiaba antropología. A mí me decían de los indios brutos y de mentalidad primitiva, y cuando los fui conociendo, pues estos tipos saben más que nosotros. Claro. Y veo que tiene una sabiduría ancestral. Yo por eso mis viajes a Perú, he hecho ya 50 viajes y estoy por salir ya para el viaje 51. Me nombraron huésped ilustre de Machu Picchu, visitante ilustre de Cusco, nada menos, la capital imperial de los incas. Un momento realmente maravilloso en mi vida, porque he ido comprendiendo ese conocimiento ancestral que la raza blanca y el pensamiento occidental, muy académico, muy ortodoxo, se olvidó de los ancestros nuestros. Hay que pensar también que nosotros hemos vivido estos 2600 años, el planeta Tierra vivió en la constelación de Piscis, y perdón los piscianos, pero los piscianos los mueven mucho los miedos. Tuvimos un presidente que fue un excelente presidente, pero los miedos lo movieron y lo frenaron bastante y no concretó las cosas maravillosas que hubiera concretado. Auténticamente, y ahora no podés detener al planeta Tierra, por eso el cambio y transformación, que eso lo decía en la década del 70, del 80, siempre en esos 18 países que viví, porque fui a trabajar, a hacer consultas, a hacer las charlas, a hacer los talleres, seminarios, fui a trabajar. Era una época que la gente iba en masa a esas charlas, porque realmente porque se quedaban con lo fenoménico. Claro. Pero ahora también en este lugar que estamos ahora, se llenaron de alumnos y se quedaron como 10 o 15 alumnos afuera, porque yo trabajo con grupos pequeños. ¿Qué viene a buscar la gente ahora? El saber ser. El saber ser. Se empezaron a dar cuenta, sobre todo viene todo se han producido, acá habla el historiador, bisagras históricas a través de distintas etapas de la humanidad, y se han ido produciendo desde 1844 cantidad de cosas que se van produciendo, que es lo mismo los yugas de los orientales, las profecías mayas. Uno a veces dice que los profetas, no, son cosas que se le ocurren. No puede ser que todos los profetas de todo el mundo y de distintas culturas dicen de este cambio y transformación. Yo me daba el lujo allá en la década del 60 y del 70 de siempre hacer un mensaje a los 10, 15 minutos últimos, ahora lo he ampliado, de dar un mensaje de carácter espiritual, porque yo sabía que venían estos tiempos. Un genio que estuvo al lado mío, que fue amigo durante más de 12 años, que fue Benjamín Solari Parravicini, un genio. Yo tener un profeta al lado mío como te tengo al lado tuyo, que íbamos a cenar, le gustaba el tango también porque era un ser humano, hizo 2 tangos, yo soy muy tanguero también. Y hoy vemos las profecías y nos quedamos con la boca abierta. Claro, ¿no? Era un profeta, era, yo qué sé, lo tuve a Abraham, a Moisés, a Jesús al lado mío, ¿te das cuenta? Y vivía en un simple departamento en la calle México, en el barrio de Montserrat, en Buenos Aires. Y mucha gente no le creería en ese momento. Claro, y a veces el que no le creía era yo. Yo siempre, no es que no le creía, quedaba siempre con la duda, porque yo siempre le digo a la gente que
no te quedes en la duda, investigá. Claro. Investigar es buscar el sí y buscar el no. Yo, por ejemplo, así como a veces critico mucho a la gente que cree por creer, ¿cuántas veces yo se lo he dicho? Dice, yo no creo en los ovnis. Yo afirmo que existen estas naves extraterrestres, que existe la vida extraterrestre, que existen las condiciones paranormales. A mí en la década del 70, y con el padre Ismael Quiles, que era un genio, y el padre Novillo Paulí, estábamos en la Universidad del Salvador y nos decían locos en la década del 70, porque hablábamos de las condiciones paranormales de las personas, que todo el mundo lo tiene, en mayor o menor grado. ¿Qué son las condiciones paranormales? Es más allá, es decir, hay un factor que se llama la mente, y de repente están los fenómenos psi gamma, las percepciones extrasensoriales, en que la mente moviliza los sentidos y los amplía. La precognición, la telepatía, hay una cantidad de hechos, son 63 fenómenos paranormales que lo produce diariamente la gente. Pero no lo sabemos y yo reconocer. en los tres talleres, dentro de Sabiduría del Ser, en los tres talleres yo lo preparo para que, porque es el mundo del futuro. A veces hay mucha gente que dice, ay, yo le tengo miedo a las condiciones paranormales. No, fomentalas, porque te vas a encontrar con un mundo de una apertura mental y sobre todo una apertura espiritual estupenda. Después están los famosos poltergeist, cuando la mente moviliza la materia. La mente puede movilizar a la materia, como también crea los fantasmas. Los fantasmas existen, yo a veces no creía. Y después está el otro grupo de fenómenos, que es cuando la mente moviliza a la sanación del ser humano. Hay una super sanadora de todos los tiempos, que es la madre. El sana, culito de rana. La mano, ¿no? El amor, claro, la sanación paranormal. Ellas hacían naturalmente sanación paranormal y yo le enseño a la gente para que lo sepa hacer, claro, auténticamente. Hay sanadores, hasta los propios médicos ahora. Yo recién acabo de venir de un médico y eso que me admira mucho, porque ha comprendido, también se recibió de médico, pero la parte de la medicina alopática, académica, ortodoxa, es una parte de la medicina. Yo he conocido muchos, los famosos sanadores de la cordillera de los Andes, que tienen una capacidad estupenda y tenemos que estudiarlos, analizarlos, cómo es que preparan ellos, y todo ser humano tiene esa capacidad. Muchas veces también la gente me dice, ay no, yo no tengo ninguna capacidad artística. Mentira. Claro. ¿No sabes por qué? Porque la capacidad artística es la creación. Y nosotros, como tenemos un poquito, un cachito, una porción de Dios adentro nuestro, que es nuestra alma, nuestro espíritu, tenemos el oficio de Dios. Dios es la creación, vive creando. ¿Por qué el universo es infinito, ilimitado? Porque su oficio es este. Nosotros tenemos el oficio de la palabra, vos te dedicás a la televisión, yo me dedico a enseñar, a informar, a investigar, pero Dios tiene la creación. Y todo es creación, además. Y todo es creación. Seguro que, dice, sí, de repente yo a los consultantes, viene y me dice, ¿sabes qué? A mí me gustaban mucho las artesanías. Trabajá las artesanías. Hacete tiempo, no es la cosa del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, sino que tenés que tener expansión, tenés que tener ocio, que es lo que viene ahora. Ajá. Ahora esa creatividad, esa cosa de saber discernir. A veces la gente ante un hecho, los problemas, por ejemplo, como lo vemos con la mente subjetiva, pensamos que, y nos metemos adentro del problema, no lo vemos. Y yo te digo, por estos 84 años de vida y estos 53 años de vida de investigador de lo esotérico, partí de lo ortodoxo, de lo académico, pero me abrí, hay que tener apertura mental para comprender una cantidad de cosas que milenariamente se conocen. Nosotros, a veces con la razón y la lógica, nos hemos achicado en la realidad y es mucho más importante esto. Y auténticamente... me hablaba de los problemas. Claro. ¿Cómo tenemos no hay hacer? problemas, hay soluciones. Tienes que tener una mente objetiva y tener la sensibilidad de saber solucionar los problemas. Todos los días en la vida te ocurren cosas, suceden cosas permanentemente, ¿no es cierto?
Perfecto. Y son experiencias de vida. Esto que es otra especialización mía, la investigación de vidas pasadas, que yo no lo aceptaba. Yo vengo del catolicismo, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no somos reencarnacionistas, pero en el año 71 tuve un médico hindú que me abrió la mente con respecto a esto, empecé a investigar, también como lo hacía con Solari Paravicini, ni sí ni no, lo investigo a ver si encuentro el sí y encuentro el no. En esta problemática hay mucho no, porque hay mucha vitalidad. Claro. Internet, no le hagan caso mucho a Internet. Internet informa y no investiga. Yo me siento orgulloso que la web mía, mi página, fabioserpa.com.ar, todo lo que está ahí está debidamente investigado, porque el primero que tiene que convencerse soy yo. Claro, yo tengo apertura mental. Que no es real. Claro, ¿no? pasa con los contactos telepáticos con extraterrestres. Claro. Fui el primer investigador de la omnilogía que lo puso con parámetros científicos. Existe la telepatía y puede una persona caminar por un campo de azul o puede pasar por Manhattan, Boulevard y contactarse telepáticamente porque no tiene la comunicación de mente a mente, porque no tiene espacio, no tiene tiempo. Lo demostró la propia NASA. Pero hay que tener mucho cuidado en la investigación, nosotros tenemos pies de ploma, porque a veces el ser humano quiere tener contactos, hay un deseo, y a veces sin darse cuenta se está haciendo trampa a sí mismo. Claro. Está creando cosas que no corresponden. Claro. Pues todo este tema hay que tener mucha... Fabio, usted creó la teoría, hablábamos de la sabiduría del ser. ¿En qué consiste esto? Es el saber ser. Es decir, yo te digo, por eso, universitariamente, y nosotros la cultura, no solo la cultura de la Argentina, la educación del mundo está muy atrasada. Porque, ¿sabes qué? En la década del 60 empezaron a venir estos señores, los niños de la nueva era, los mal llamados índigos. Los niños de la nueva era tienen una mentalidad y eso, que esta educación, ellos se aburren con esto, porque es una instrucción de educación y no, tiene que ser auténticamente un aprendizaje y tiene que basarse mucho en la espiritualidad. Por ejemplo, te digo una cosa, mía, hay dos temas que a mí me gustan mucho, que es el teatro y el tango. El teatro, uno va a Inglaterra y al chico, a los 5 o 6 años, empiezan a inculcarle teatro. Esto es la verdad. Como también nosotros tenemos que inculcarle el tango. Ahora hay nosotros a través de la Academia Nacional de Tango tratamos de que los chicos, es maravilloso el mundo del tango. A veces no es que solamente que el tango llorón, que no sé cuánto, que se le piantó la mina, no es así. Existe balada para un loco, existe, yo que sé, nostalgia, existe el tango Grisel, que es el canto de amor más hermoso que ha dado el tango, y el canto de amor entre una pareja maravillosa. Cantidad de cosas muy maravillosas. Y después vos caminás en Europa y caminás por Estados Unidos, y yo digo, yo fui amigo de Astor Piazzolla. ¿Cómo? Claro. Es Dios Astor Piazzolla. ¿Qué es Sostakovich y Prokofiev? Astor Piazzolla en Europa colocó el tango y es para mucha gente en Europa, es el músico número 1 del siglo XX. Claro. Es más, te digo una anécdota también que es maravillosa. El quinteto de Piazzolla de Astor, todavía estaba en vida, va al Carnegie Hall. Entonces estaba lleno el Carnegie Hall y eso, bueno. Y ellos empezaron siempre con Nonino a tocar al principio, tocaban Nonino y eso terminaron, la gente aplaudió todo. Entonces Oscar López Ruiz, que es muy amigo, mira la primera fila y se queda duro. Y le hace a Astor que mirara la primera fila. Lo mejor del jazz estaba todo en la primera fila escuchando a Astor Piazzolla. A mí, en Los Ángeles, en Nueva York, dije, pero usted lo conoció a Piazzolla, es como conocer a Beethoven o Mozart. Claro. Y además también por la Academia Nacional de Tango, en el año 2009 se nombró Patrimonio Intangible de la Humanidad al tango. Y mucha gente no lo sabe. Los argentinos a veces menosprecian la cantidad de cosas. Esperemos que no menosprecien ahora al nuevo Papa, que clarito
Vito Solari Paravicini lo vaticinó. Qué acierto que ha tenido este Solari Paravicini. Es increíble. Pensar que fue un amigo personal mío. Uno ve las profecías y realmente no lo puede creer, ¿no? Pero a mí yo lo vivía, ¿sabes qué? Lo vivía. Cuando él me daba, yo veía cómo hacía la psicografía. Soy testigo presencial. Yo veía que me decía... Que era una inspiración, ¿cómo? Sí. Un mensaje que recibía. Estábamos a lo mejor tomando el té, le gustaba mucho tomar el té. Ha habido delirantes que han dicho que le servían el desayuno a Solari Paravicini. Nunca se levantó a la mañana, se levantaba al mediodía para tomar un café, comer alguna cosa, un noctámbulo total. Se acostaba a 3, 4 de la mañana. Estábamos tomando el té porque él se le empezaba a poner los ojos un poco vidriosos. Entonces me dice, ¿me permite, Fabio? Porque a pesar de ser tanguero no le gustaba el vos, le gustaba el tú. A mí también, a mí me gusta, yo me eduqué en el Uruguay, estuve mucho en España y me gusta mucho el tú. Yo soy uruguayo, hermoso país. Qué hermoso país. Pero reconozco, y mira que también en la Academia Nacional de Tango está Horacio Ferrer, el otro uruguayo, también creador, el compañero de Piazzolla, hizo unas letras que fueron bisagra histórica para el tango. Con Horacio siempre decimos que si a lo mejor nos hubiéramos quedado en Montevideo, en el Uruguay, hubiéramos hecho todo lo que hicimos. Porque muchos dicen, qué despiola que hicieron ustedes dos acá en Argentina. Porque además yo vine con otros 2 uruguayos, que uruguayos también. Allá a fines de la década del 40 vinimos a la Argentina. Primero vino Juan Carlos Mareco, el Pinocho. Después mi compañero de pensión, Julio Sosa. Y Fabio Serpa, un escultor maravilloso como Leo Vinci también dice, ustedes vinieron, qué despiola que hicieron acá. Qué lindo. Pero te digo, si no hubiéramos quedado en el Uruguay quizás no hubiéramos hecho, esto es lo que posibilita Buenos Aires y Argentina. Claro. Es la capital cultural prácticamente del mundo. Siempre a Buenos Aires decía que estaba en 4º lugar como capital cultural. Primero estaba París, después Londres, después Nueva York y después París y después Buenos Aires. Y de repente en noviembre del año 2011, hace ya 1 año y medio, un diario alemán la nombró la capital cultural del mundo porque hay una actividad cultural inmensa. Acá te dan una conferencia a las 12:30 del mediodía o bailás el tango al mediodía o a las 2 de la tarde. A mí me mandan por mail a las 6:30, 7, como 10 o 12, que yo, ¿cómo hago? No me puedo dividir en 10, elijo el mejor y eso, porque me gusta mucho. ¿Sabes qué? Te lo digo también, y esto es importante para el tema también de la vida extraterrestre y lo que yo me he dedicado a la investigación de todo lo esotérico y lo heterodoxo, que tiene tanto valor como lo ortodoxo, lo clásico y lo energético, que es auténticamente, que es esta apertura, la cultura va a unirse a la ortodoxia con la heterodoxia, y lo saben muchos científicos, han cambiado 125 paradigmas de la ciencia, y la gente no está enterada. A veces científicos, que es lo que yo critico a veces a mis compañeros de universidad, que dicen no a las cosas y nunca investigaron, porque no forman parte de los parámetros que él tiene culturales, pero nunca le digas no a nada porque puede ser siempre sí. Todo puede ser posible en la dimensión desconocida. ¿Te acordás de una serie de televisión que hice hace muchos años? Fabio, volvemos, que nos quedamos cómo recibía a Solari. Sí. Se ponían Pero los te ojos, termino este concepto de lo cultural. Yo te digo, como historiador, como antropólogo, uno siempre dice que los procesos históricos son cambios políticos, sociales, económicos o también religiosos. Y no es verdad. Vos sabés que todos los procesos son culturales. Nos atraviesa la cultura, Fabio. Claro, porque es el ser humano que cambia. La Revolución Francesa no hubiera existido si no cambia culturalmente las ideas del hombre de Francia de aquel momento. Y todo ha sido así. Y llamamos revolución, y es el cambio evolutivo con
una fuerza de pasaje a otra cosa que llamamos revolución, pero son todos cambios evolutivos, y te lo digo como historiador. Es esto mismo del cambio y transformación. En 1844 sucede una gran cantidad de cambios, te voy a decir, como en el 2012. Y nos toca a nosotros ser contemporáneos de este Claro, cambio tan fuerte, tenemos que ¿no? sentirnos enormemente felices, Claro. pero te digo también, y esto va para los teleoyentes, está pasando un tren de la espiritualidad, y sos vos el que lo tomás al tren, ¿eh? Porque en ese tren, en el vagón, primero van los maestros, los Mahatma Gandhi, los Platón, todos los maravillosos y muchos maestros que hay en la contemporaneidad también. Hay otros que van en el segundo vagón, tercer vagón, y hay otros que están en el último vagón. Hay unos que corren para subirse al último vagón, pero hay otros que no suben al vagón, porque dicen, no, esto no es verdad, y prefieren. ¿Cuántas veces a mí me hicieron acá en Buenos Aires, viste el tanquero, quédate piola, no te movás, no. Y es una falacia, es una mentira. Todo es cambio, lo único que no cambia es el cambio. Claro. Volvemos a este señor, porque este señor, el grande entre los grandes, que es el único papá que tenemos, papá y mamá vienen también a ejercer su aprendizaje como padre y como madre, vos como hija, vos ahora como madre, como también como pareja de tu compañero de vida. Yo tampoco le digo ni sos esposa ni esposo, porque no estás esposada, sos compañera de vida, y a veces uno ha menospreciado, dice, la amante, que parece que es la cosa. Qué suerte que haya amante, que es el amor. ¿Sabés lo que se va a cumplir en este cambio y transformación? Lo que decía un genio hace 2000 años atrás, el profeta del amor, que era Jesús. Claro. Un hombre llamado Emanuel, que Juan el Bautista lo bautizó con el nombre de Jesús, porque se dio cuenta que era el iniciado, que su primo hermano era el iniciado, era el Mesías que iba, y él fue el profeta del amor. Y no le hemos dado bolilla, porque siempre vivimos el querer, el tomar, el agarrar, el poseer, el consumir, Fabio, el desear. ¿y las religiones? Y ahora este Papa viene con la misma idea que tuvo Juan Pablo II. Se viene la religión universal. El ecumenismo. A partir en 1985, el Papa Juan Pablo II forma un sínodo de los distintos obispos de las distintas religiones, porque la religión es una sola, es el hombre frente a Dios y Dios frente al hombre. Yo me siento bien con Jesús. Yo he estudiado científicamente toda la carrera mesiánica, son 13 Mesías, no es solo Jesús, sino que hay 13 Mesías que ha habido en la historia de la humanidad. Y el de Krishna, el de Buda, el de Mahoma es lo mismo. Y ahora va a venir la religión universal, y este Papa de la humildad, que tuvo la inteligencia de ponerse a Francisco, por Francisco de Asís, nada menos que el que se aproximó bastante a Jesús. Yo estuve, ¿nunca estuviste en Asís? No. Caminás por Asís y es de una energía, y eso está caminando todavía Francisco, está caminando Clara, su amor, y la gente de Asís vive ese clima estupendo y eso. Yo no tuve el privilegio de ir al Sermón de la Montaña y estar ahí en el Monte de los Olivos, pero la gente que va al Monte de los Olivos dice que está de esa energía, porque nada se pierde. Tiene razón Einstein. El primer espiritualista que tuvo en el siglo XX se llamó Albert Einstein, físico, que estudiaba lo físico, que genera después la física cuántica y el relativismo, y son todos enormemente místicos y aceptan la realidad de que hay un ordenador, sino que querés pensar que es un Dios, ponerle que es un ordenador, un hombre que organiza que nosotros estemos haciendo el reportaje en este momento. La ley de la causalidad, todo tiene su causa y todo tiene su efecto, la tengo comprobada para arriba y para abajo, porque yo siempre investigo, mi misión es investigar. Y nada se pierde si no se transforma, ¿no? Se transforma. Y este cambio, esta transformación, me lo decía Solario Paravicini, y ahora te termino
con la psicografía. Estábamos así, charlando, tomando el té, él tenía mucho humor, era un tipo sensacional, muy humilde también, y con su gran personalidad, porque era un tipo de Leo, pero era muy humilde, muy simpático. Y de repente se empezaba a nublar un poco la vista, entonces dice, ¿me perdona, Fabio? Y se iba a la cama, porque él es el creador, como esta habitación que tiene 9 metros por 5. Acá se han tirado paredes, etcétera, etcétera. Él en la década del 60 creó el loft en su departamento de la calle de México, que tenía la cocina también, que era que se veía la cocina, el comedor, tenía el living, y acá tenía su cama, era una cama de dieciochesca, hermosísima, porque era un tipo de una creatividad, y eso era un pintor famoso, de mucha creatividad y mucho talento artístico. Iba y se tiraba en la cama, y él siempre tenía ahí alguna hoja, ahí, y empezaba a hacer las psicografías. Se las dictaban. Él tenía un poco lo mismo que la precognición, la telepatía que tenía un Ludwig van Beethoven. ¿Cómo un sordo como Ludwig van Beethoven crea las 9 sinfonías? Explícame esto científicamente, es imposible. Hay algo paranormal, más allá de lo normal, que él lo tenía en grado sumo, era un gran vidente, y escribía, y lo bueno que tenía, él se manifestaba con la pintura. Entonces hacía el dibujo, pero tenía una gran condición. Abajo ponía el significado de eso. Por eso lo más famoso en el mundo, cuando yo se los daba a los Estados Unidos, en las conferencias y las charlas que di, los seminarios que di en Estados Unidos, les decía, ¿se acuerda? Año 39, dice, los Estados Unidos dejará de ser la luz del mundo, su antorcha no alumbrará como ayer, el edificio será atacado 2 veces. Ponía la Estatua de la Libertad dividido en 2, con una llamarada, y se adelantó del año 39 al año 2001. Qué bárbaro. Increíble. Y yo también, ellos se quedan duros. Ellos saben que el imperio se cayó. El famoso capitalismo salvaje murió. No lo dice Fabio, sino los grandes economistas del mundo. Se viene el colectivismo, se llama ahora colectivismo, cooperativismo. Es decir, yo no puedo hablar si no estás tú que me interrogas, si no hay una cámara, si no hay un dueño de un canal que transmite. El dueño del canal depende también de los avisadores que tenga. Claro. Es una todo cadena de todo, favores. Claro. Y se viene eso, es una de las cosas del cooperativismo, ya se sabe. Qué casualidad que los 2 imperios del mundo son orientales. El número 1 es China, que pregona ese cooperativismo, salió de un imperio tan duro que era China, pasó al comunismo, se fue al otro extremo, y ahora está hablando de este colectivismo, como el otro imperio es la India, que tiene una filosofía, una metafísica, digamos, más importante que tenemos que aplicarla, y el cambio es inexorable. Ahora depende de cada uno. Yo siempre le digo a cada uno, tú eres el singular protagonista de tu maravillosa aventura de vida. No dependés de papá, ni de mamá, ni de tu hermana, ni de Cristina Fernández, ni del intendente de Azul o de Macri en Buenos Aires. Sos tú el dueño de tu vida y tenés que ser responsable de tu vida. En tus errores, por eso el famoso conócete a ti mismo para conocer a los demás. En los 9 talleres vivenciales que yo hago, yo quiero que un día lo lleve a Azul, porque me gustaría, ahora voy a Rosario, he estado en Tandil con mucho éxito, en Tandil fue maravilloso, el año pasado fue a Tandil, fue muy bueno. He estado en Olavarría, bueno, en distintos lugares. Ahora hace tiempo que estoy mucho en la Argentina porque se vienen los nuevos tiempos y ¿sabes qué? Solari Parravicini decía que todo iba a pasar por Sudamérica. Es verdad. Y quizá para que sepan, esto que parecía un delirante cuando yo lo decía en la década del 60, 70 y del 80, se lo dije a los azuleños con toda seguridad.
Dos periodistas rusos vinieron de un canal de Moscú a hacerme un reportaje. Y me lo hicieron en español y eso, hablaban bastante bien en español. Y cuando terminé el reportaje, fue como 40, 45 minutos, digo yo, bueno, qué lindo reportaje, muy bueno, tipo, estábamos muy bien informados, muy metidos. Me dijo, bueno, ustedes pondrán después las leyendas en ruso. No, nosotros tenemos un canal en español. En Moscú tiene un canal en español, sí. No es como Univisión, que yo he hecho muchos programas Univisión, sabes, allá en Estados Unidos, va a 674 canales de habla hispana, porque el español se habla en todo el mundo, te lo digo yo soy testigo de hecho. Dice, no, porque a nosotros nos interesa mucho todo lo español, dice, porque el mundo del futuro va a pasar por Sudamérica. Periodista ruso, y yo, ¿cómo dice? Pensar que yo hace 30 años que se lo digo a los argentinos y siempre me creían que era un loco de atar o que vendía a mi país, y no es así. Ahora todo el mundo sabe. Y qué casualidad que un papa sea sudamericano. Qué casualidad, hasta también San Malaquías, que él hablaba del papa negro, el papa mestizo. En Sudamérica, ¿cómo somos? Mesticitos, ¿no es cierto? Él tiene pero es un nuevo continente que no es el nuevo continente. Es el continente del futuro. Pero América, y acá estoy en la neoantropología, es el viejo continente y no el nuevo continente. El señor Colón no descubrió América. Ya estaba. Sí, por supuesto. Con toda su riqueza, ¿no? Y quizá te termino, para que te olvides a lo mejor de Fabio, quizá termino el reportaje con una cosa que viví allá a fines de la década del 70. El doctor Guy Tarade, de la Sorbona de París, uno de los antropólogos más grandes de Europa, Sorbona de París, me dijo, ¿sabe qué, Fabio? Cuando nosotros andábamos con taparrabos en Europa, ustedes tenían grandes civilizaciones. Yo me emocioné como me estoy emocionando en este momento. Le agradezco mucho, doctor Tarad, porque había un genio en la Argentina que decía eso. Y le llamaban el loco. Se llamó Florentino Ameghino. Y hoy la antropología, la neoantropología, reconoce, y lo dijo el doctor Guy Tarad de la Sorbona de París. ¿Sabés si había 5.000 habitantes en Londres y Tenochtitlán, donde está el Distrito Federal de México, existían 5 millones de aztecas? Había un poco de diferencia, ¿no es cierto? Muchas gracias por el reportaje. Muchas gracias a usted, Fabio, por el tiempo y un placer encontrarlo así, tan íntegro y tan sabio como está. Esperemos que sigamos. Sí, hubo un gerontólogo medio loco que dice que voy a vivir 20 años más. Bueno, estaremos 104, aquí en 20 años. Una cosa. Gracias. Chao, hasta luego.